buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar aquí. Y bueno, vamos a arrancar porque ya Rocío tiró así la primera piedra, ¿verdad? De lo que tenemos que hablar hoy. Bien, y reflexionando sobre lo que también nos desafió Steffi, hay que contar historias, historias que nos congreguen. Y para la fecha, para estas fechas, ya transcurrieron 37 años de la detección del primer caso de infección por VIH en nuestro país. Entonces, a finales de los 80, a inicios de los 90, Paraguay vivió una epidemia nacional de infección por VIH en el contexto de una pandemia por este virus sin precedentes para la salud colectiva global. Y desde entonces, a este momento, el VIH, que vino para quedarse, constituye una enfermedad endémica. Eso significa que se ocurren casos en cualquier punto del país, en cualquier momento. Y eso es importante que se reconozca. Entonces estamos conviviendo con una situación que, como bien se dijo, se dejó de hablar, pero que no desapareció y sigue siendo una situación que nos afecta en el cotidiano. Y en este tiempo, ¿qué pasó? A diferencia de lo que ocurría en los años 80 y 90, hay mucha información relevante en este momento y disponible en relación a este binomio de infección-enfermedad. Y hoy sabemos que pasó de ser una enfermedad considerada mortal a ser una infección o una enfermedad crónica y que nos permitió también conocer sus características, conocer su comportamiento, sus mecanismos y vías de transmisión muy vinculados a los métodos preventivos, a las estrategias preventivas. También nos enseñó la importancia de un diagnóstico precoz y oportuno para poder acceder a tratamiento antirretroviral, que finalmente es lo que modifica el estatus de salud de la persona, ¿sí? Bien, entonces hay que hablar de números. La epidemiología justamente lo que hace es interpretar la información que se genera a partir de datos estadísticos que se colectan. Yo voy a hacer hincapié sobre todo en los datos reportados oficialmente por el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, que es un ente del Ministerio de Salud Pública, y que logró analizar la información colectada hasta finales del año 2020. Por eso que va a haber una pequeña diferencia con el dato que lanzó Rocío sobre la estimación del total de personas viviendo con VIH en el país, por ejemplo. Pero acá justamente voy a centrarme en esos 1.201 casos que fueron detectados en el año 2020, ¿sí? Y veo la cara de algunos, en realidad estos son registros del nivel nacional y probablemente haya un subregistro. Sin embargo, es una aproximación por lo bajo del número total de personas nuevas con nuevos diagnósticos de ese año. Bien. Y como bien se mencionó, y acá yo hago una selección diferente de población de lo habitual, porque si bien se mencionó que 4 de cada 10 personas están en el rango de edad de gente joven, yo tomo a partir de los 10 años, hasta los 35, ahí nos incluimos más. Ese es el rango de juventud en realidad. ¿Y por qué a partir de los 10 años? Porque ustedes saben que la vigilancia de mortalidad materna en nuestro país es a partir de los 10 años. Entonces, en el escaso número de niñas que fueron detectadas en este periodo, teníamos adolescentes y niñas que con su primera ovulación, aparte de quedar embarazadas, pudieron haberse infectado por algún tipo de agente como el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, de acuerdo a esta casuística, 6 de cada 10 personas de este grupo de 1.201 casos nuevos del año 2020 tenía entre 10 y 35 años. Entonces, definitivamente, en nuestro país, la endemia por VIH afecta a población adolescente y joven, preferentemente. Bueno, y este es otro, derribemos los tabúes y los mitos, ¿verdad? Por cada 3 varones que se infecta una mujer. Entonces, esto muestra que no es patrimonio exclusivo de ciertos colectivos de personas que tienen ciertas prácticas sexuales. Todos los que tenemos actividad sexual
y no usamos métodos de protección, estamos expuestos a adquirir algún agente de transmisión sexual, y entre ellos el VIH, que tiene ciertas facilidades desde el punto de vista biológico para lograr una infección, que hoy no vamos a entrar en eso, a no ser que después nos pregunten, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, también es interesante que al analizar la información sobre estos casos nuevos del 2020 y agrupar a los varones de acuerdo a su método de transmisión, alrededor del 50% afectó a hombres que tienen sexo con otros hombres, pero casi un 48% afectó a hombres que se referencian como heterosexuales, que en la vigilancia epidemiológica es lo que se denomina como población general, o sea que no corresponde a ningún grupo de riesgo atribuido. Y voy a explicar un poquito eso porque cuando se menciona población general en la epidemiología, significa que, sobre todo en VIH, la vigilancia se fundamenta en grupos considerados clave para la infección, ¿verdad? Como trabajadoras sexuales, hombres y mujeres, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas privadas de libertad, usuarios de drogas inyectables y la población general. Esta información nos muestra que el virus está en la población general y que estos colectivos en realidad son parte de la población general. Entonces, no, en este momento no hay como puentes, ¿sí? Bien, este es un dato importante que nos va a meter en los últimos 3 minutos que me quedan. De ese total de personas diagnosticadas en el 2020, 4 de cada 10 estaban en etapa SIDA. Desde el punto de vista inmunológico, sus defensas estaban deterioradas al punto de ser consideradas personas en etapa SIDA. ¿Y eso en qué se traduce? En diagnósticos tardíos. Y ahí entra en juego por cuáles son las barreras para que las personas accedan a un diagnóstico más oportuno. Probablemente el estigma y la discriminación estén en primer lugar. Bueno, y de esa estimación de 21.000 personas en Paraguay, hoy, y esto ya para finalizar esta cuestión numérica, el 30% de esas personas no conocían su diagnóstico. De las que conocían su diagnóstico, solo el 50% estuvo vinculada oportunamente a un sistema de atención a la salud. De esta población que logró asistir a un centro de salud, a un establecimiento donde puedan brindarle orientación para su salud, solo el 50%, casi el 50% no más accedió a terapia antirretroviral, y de los que accedieron a terapia antirretroviral, menos del 20% está indetectable al virus. ¿Qué nos dice esto? Y vamos a concluir. Primero, que el VIH circula activamente y no solamente en Asunción y Central. Todos los departamentos del país están representados en la casuística. Asunción y Central concentran los casos alrededor del 60%, pero tenemos el VIH en todo el país. La vía sexual es la más frecuente, no es la única, pero en estos casos del 2020, ninguno estuvo relacionado ni a jeringas contaminadas, ni a trasplantes de órganos, ni a transfusión de sangre. Y todavía tenemos en nuestro país transmisión perinatal, transmisión vertical de la madre al niño. Nos concierne a todos, es un tabú de que el VIH esté concentrado en ciertos grupos nada más. Si se da la infección, esta puede permanecer asintomática, depende de que la persona acceda oportunamente a las técnicas diagnósticas y a la terapia antirretroviral, que son parte de los paquetes de atención integral que el Ministerio de Salud ha desarrollado y que comenzó un proceso de centralización que hoy es más efectivo que hace 10 años, y podemos tener este tipo de atención en todas las cabeceras departamentales. Y en Asunción, prácticamente en la mayoría de los hospitales generales, se tiene atención integral para las personas que viven con VIH o SIDA. Bueno, y no tenemos cura todavía, entonces nuestra herramienta principal es la información, ¿sí? Como decíamos, hoy, a diferencia de lo que ocurría al inicio de la pandemia por VIH, la información relativa al binomio infección-enfermedad es abundante
y está disponible a un clic en los espacios virtuales de la Internet. ¿Sí? El gran desafío para nosotros, que estamos expuestos a esa información, es poder identificar cuál es aquella información útil para que nosotros nos apropiemos de las mejores prácticas. Evitemos una infección crónica y, lo importante, interrumpir la transmisión del VIH en la comunidad. Y dicho esto, agradecerles por su atención y en la medida que nosotros nos mantengamos informados, empoderados y proactivos, vamos a ser dueños de nuestra vida y de nuestros destinos. Gracias.